Permítanme, estoy abriendo un libro. Ok. ¿Ya ven el PDF, muchachos? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, vean aquí, tenemos el libro. Es, más que el libro, es el manual de Crane. Es el que vamos a usar, ¿verdad? Que es flujo de fluidos a través de válvulas, accesorios y tuberías. Entonces, este va a ser nuestro libro base. Por lo tanto, vamos a empezar con lo que vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de este libro, un poquito de la introducción, ¿verdad? Del capítulo 1. Entonces, nos vamos a ir directamente al capítulo 1. Capítulo 1, sin antes recordar que la nomenclatura que vamos a usar es la que nos está poniendo aquí este. Entonces, vean, aquí tenemos al inicio, no sé si ven mi cursor que está señalando, que dice que Sí el se área, ve. ¿verdad? ¿Sí se ve, perdón? Sí, sí se ve. Ah, ok, gracias. Vean, aquí la A mayúscula eh, va a significar el área transversal de una tubería, o puede ser la tubería no pues, necesita ser necesariamente circular, ¿verdad? Pero nos dice que es el área seccional, ¿verdad? Y va a estar dada en pies cuadrados. No sé qué libro tengan ustedes, qué edición es la que tienen ustedes del Crane. Algunos libros traen la internacional y la inglesa. Entonces, necesito ver a ver qué libro, si me pueden enviar ese libro que ayer se me olvidó bajarlo, para que todos tengamos el mismo libro y podamos usar las mismas unidades. Si me hacen el favor de ayer quien mandó el libro, para saber que es la misma edición y algunos de estos manuales a veces vienen en sistema internacional. Entonces, pues a lo mejor habría un poquito de, nos costaría un poquito más de trabajo.
Yo acostumbro trabajar con el sistema inglés, ujú, obviamente por la edad, ¿verdad? Nosotros estamos muy acostumbrados a los que trabajábamos antes, diseñábamos antes, al sistema inglés, ¿no? Por la influencia de los gringos. Ujú. Bueno, ahora, entonces vean aquí, y si el área esta seccional la ponemos en pulgadas, usamos la letra A minúscula. Ujú. Lo igual por acá tenemos, vean, una D mayúscula, ¿verdad? Del diámetro interno, pero vean, la D mayúscula se usa para los pies, ¿ah? En unidades de pies, y la D minúscula en pulgadas. Ujú. Entonces, es muy importante, muchachos, que lean esta nomenclatura, porque a la hora que pongan una ecuación, si revuelven la nomenclatura, pues se van a perder ustedes y a la hora que hagan cálculos, van a poner datos no correctos. Ujú. Y eso pues les va a llevar a un resultado erróneo. Ujú. Entonces, vean, todas estas nomenclaturas se ha estandarizado con esa idea, ¿verdad? De que internacionalmente nos entendamos los ingenieros y no estemos ahí, ¿qué habrá puesto? ¿Qué habrá dicho? ¿Qué querrá decir con esto? Ujú. Entonces, vean acá, la L mayúscula es la longitud de la tubería en pies. Ujú. Si ponemos una relación L en D, pues obviamente suponemos, o más bien decimos que está la longitud en pies y el diámetro en pies. Entonces, fíjense, está muy bien definido toda la simbología. Esto nos facilita bastante el no tener que estar inventando símbolos. Ujú. Por ejemplo, esta H minúscula, que es la que vamos a ver en unos momentos, es la presión estática, ¿no? Static pressure head, y esta está dada en pies de fluido. Ujú. Este concepto es muy importante en flujo de fluidos y lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Me gusta dárselos en inglés porque no hay confusión, ¿no? En inglés, tanto en Colombia, en Argentina o en España se escribe igual, pero en cambio cuando hacen traducciones, cada país lo traduce a como ellos lo entienden mejor. Entonces, en inglés no hay duda de qué es lo que estamos escribiendo. Y la H mayúscula, vean, es el mismo, el head, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué es lo de head, ¿verdad? Es el total, ¿verdad? Y en pies. Entonces, así van a ver ustedes bastantes definiciones. Aquí tenemos NPSHA, que vamos a ver después esto, ¿verdad? Que en español lo traducimos nosotros, succión neta positiva, ¿verdad? Y vean, la nomenclatura está muy bien, es un libro muy bien organizado porque ha venido evolucionando a través de los años, lo han ido mejorando mucho. Ujú. Entonces, es un libro aceptado internacionalmente. Entonces, cuando tenemos que comunicarnos, por ejemplo, principalmente con los gringos, pues no hay mucha confusión porque estamos usando la nomenclatura que ellos han estandarizado. Ujú. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto, muchachos? Bueno, entonces, vean, aquí voy a subrayarles, aquí viene una Q prima, ¿verdad? Es importante esto en flujo de fluidos. Ujú. Vean, dice, habla de las condiciones estándar. Ujú. Para este libro,
¿Cuáles son las condiciones estándar? Pues son 14.7 PSI, después vamos a ver eso, ¿va? Y 60 grados Fahrenheit. Esto es el flujo, y el flujo, en este caso para un gas, está expresado en pies cúbicos por segundo, y adelantito dice estándar cubic feet, ¿no? La S de segundo. Entonces, vean, tenemos bien especificado todo, sobre todo apréndanse esto de las condiciones estándar, pero solo para aquí, para flujo de fluidos, ¿eh? No es lo mismo que en termodinámica o en otras áreas, ¿verdad? De ingeniería. El flujo de fluidos, las condiciones estándar para un gas son 14.7 psi y 60 grados Fahrenheit. ¿Cuántos serían 60 grados Fahrenheit en centígrados, muchachos? 15.5. 15 grados centígrados. Entonces sería 14.7 PSI. Vamos a ver qué significa eso. Y 15 grados centígrados, ¿no? Entonces, apréndase bien esto. Aquí en el sistema inglés lo vamos a trabajar la mayoría de nosotros en sistema inglés. Y no sé el libro, como les digo, en qué unidades, el que tengan ustedes, en qué unidades estén. Vamos a comparar. Y alguna vez trabajaremos en sistema internacional para que aprendan a manejar las dos unidades, ¿no? Sistemas de unidades. Entonces, está muy claro aquí este libro, muy bien hecho. Se lo recomiendo, ¿verdad? Vean, aquí tenemos esta, ¿verdad? Perdón, es el de abajo. La constante del gas, ¿verdad? La constante universal del gas. Aquí tiene ya el valor, ya no lo ponen, ¿verdad? De 1545.35 pies por libra mol, grado Rankine, ¿no? Entonces, vean que este libro cuenta ya con muchas cosas, nos facilita el trabajo y lo pueden consultar mucho, ¿verdad? Este va a ser la Biblia para aquellos de ustedes que se dediquen a la ingeniería. Es un libro que es una Biblia, ¿verdad? Tenemos muchas cosas en este libro. Entonces, sí se los recomiendo, ¿verdad? Que lo tengan ahí en su biblioteca para aquellos que alguna vez vayan a trabajar como ingenieros. ¿Alguna duda que tengan aquí, muchachos? No, profe. Ok. Entonces, vean, viene bien organizado este libro, trae mucha simbología que nos es muy útil, no solo en flujo de fluidos, sino en general. Ajá. Las letras griegas, vea, que se utilizan aquí en el libro. Ujú. ¿Qué significa? Y donde cada que lo veamos en el libro, regresamos aquí a la nomenclatura y vemos qué significa. Ujú. Ok. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, Rho, ¿verdad? Que es la densidad. Ujú. Este, las unidades en que la estamos manejando y cuando usa otro tipo de unidades, vean, nos lo está poniendo con un Rho y con una comilla arriba. Ujú. Bueno, y las condiciones estándar, importantísimo esto. ¿A qué condiciones estamos haciendo nuestro cálculo? Ujú. No es lo mismo hacer un cálculo a condiciones estándar que a las condiciones de operación, ¿verdad? Van a ver que hay mucha diferencia y si no tomamos en cuenta eso, eh, se cometen muchos errores. ¿Mm? Aquí ustedes van a ver un poquito
que nos dice, ¿verdad?, de dónde podemos ver más información. Bueno, esto sería para usar este libro. Vamos a introducirnos, ¿verdad? Entonces, vean, aquí viene una pequeña explicación de lo que es la teoría del flujo en tuberías. Obviamente, ustedes ya saben que transportar un fluido, ya sea un gas o un líquido, pues necesitamos un medio para transportarlo. Entonces, ¿qué queremos decir para transportar un fluido? Pues que vamos a transportar un fluido desde un punto a otro. Entonces tenemos un punto 1 y vamos a transportar un fluido de un punto a 2, ¿verdad? Lo podemos hacer por medio de un canal, por medio de una tubería. Entonces aquí lo que nos dice, ¿no?, que tubería puede ser circular, ¿verdad?, pero no necesariamente, ¿verdad? Ustedes habrán visto canales, puede ser rectangulares, puede ser cuadrados. Bueno, entonces, esta información aquí, pues es nada más una introducción. Les aconsejo que lo lean. No es nada extraordinario, no dice nada más que habla del transporte, ¿verdad? Vamos a ver los patrones de flujo. Tenemos patrones de flujo que son flujo laminar y el flujo turbulento. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en este curso? Pues eso, ¿va? Analizar qué patrón de flujo tenemos a través de nuestra tubería, si va a ser laminar o va a ser flujo turbulento. No siempre tenemos modelos matemáticos que nos expliquen el patrón de flujo, ¿no? Hay cosas que no las podemos expresar mediante un modelo matemático. Entonces, ahí vienen las ecuaciones empíricas, ¿verdad? Y una de esas ecuaciones empíricas, pues, es la ecuación de Darcy. Vamos a ver más adelantito, ¿verdad? Estas ecuaciones empíricas quiere decir que se desarrollan en base a la experiencia, más que en base a las matemáticas. Esto que le llamamos factor de fricción, ¿verdad?, que es un factor de fricción, ¿no? Y cómo lo vamos a usar en el diseño de nuestro sistema de bombeo. Les comentaba que este libro, pues, es un libro total hecho por ingenieros mecánicos. Lo han desarrollado los ingenieros mecánicos. Entonces son libros muy, con conceptos muy de ingenieros mecánicos. Hay que tener algunos cuidados en lo que ellos mencionan. Pero este libro nos basamos principalmente para diseñar nosotros los ingenieros químicos. Por alguna razón, no lo sé por qué, cuando surgió eso, los ingenieros mecánicos dejaron de diseñar los sistemas de tuberías y bombeos y entró el ingeniero químico a hacer ese trabajo. Supongo que por los conocimientos de química, ¿no?, al conocer el ingeniero químico más, tener un poquito más de conocimiento de las propiedades químicas de los fluidos, se fue metiendo, ¿verdad?, poco a poco, hasta que quedó esa área del diseño del sistema de tuberías en manos de los ingenieros químicos. Ustedes van a encontrar, si van a alguna firma de ingeniería a trabajar, que lo que más diseñamos los ingenieros químicos es sistemas de tuberías, recipientes, ¿verdad? Seleccionamos bombas, no diseñamos bombas porque no somos ingenieros mecánicos, sino solo seleccionamos bombas, ¿no? Entonces, vean, es lo que ustedes van a aprender ahorita,
es lo que van a utilizar afuera. Bueno, no ahorita a través del curso, es a diseñar sistemas de bombeo, ya sea para un líquido o para un gas. Bueno, entonces denle una leída a esta introducción. No dice nada que sea difícil de entender. Entre los fluidos, como les comentaba, el ingeniero químico, por esa área que se desarrolla, ¿va? Que es la química, tiene esa característica, ¿verdad?, de poder entender bien los conceptos de las propiedades de los fluidos, ¿no? Estas propiedades de estos fluidos, pues son como la viscosidad, ¿no? Son conceptos que ustedes deben manejar bien en este curso. La viscosidad, ¿no? ¿Qué es la viscosidad? ¿Por qué es importante en flujo de fluidos? Y entonces, denle una leidita aquí a esto, ¿verdad? Ustedes ya habrán usado ese concepto de viscosidad en algunas áreas de la fisicoquímica. Entonces, denle una leída a esta parte para que sepan por qué es importante la viscosidad en flujo de fluidos. Aquí ven la viscosidad, ¿verdad? Las unidades en que puede expresarse. Cuando ustedes vayan a su nomenclatura y tengan alguna fórmula, como vamos a ir viendo aquí adelante, van a ir aplicando esta simbología y van a tener mucho cuidado en qué unidades se está dando esta fórmula para que todo sea congruente. Bueno, hay otra propiedad, ¿verdad?, que es la viscosidad cinemática. Esta viscosidad cinemática está definida como la viscosidad, ¿verdad? Esta viscosidad que tenemos acá, que le llaman dinámica a veces, está definida, la viscosidad cinemática está definida como la viscosidad, ¿verdad?, que está dada en centípodos por entre la densidad. O acá más adelantito, para gases, ¿verdad?, viscosidad entre la gravedad específica. Gravedad específica es otra propiedad, ¿verdad? No hagan esa traducción en español, ¿verdad? En realidad es incorrecto decir gravedad específica. Esa es una traducción directa del inglés. En español no debemos decir eso. Debemos decir densidad relativa. Porque en español no tiene sentido eso de gravedad específica. Entonces, lo correcto es densidad relativa. ¿Por qué es densidad relativa? Porque es la densidad del fluido que estamos trabajando referido a la densidad del agua. Y aquí vemos la densidad del agua, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado en esto, ¿verdad? Densidad relativa para un líquido es la densidad del fluido que estamos manejando entre la densidad del agua a ciertas condiciones. Pero si estamos hablando de aire, ¿verdad?, el fluido es un gas o es aire, ahí la densidad relativa no es con respecto al agua, sino con respecto al aire. Entonces, son conceptos que tienen que ir manejando, aprendiéndolos bien, porque es lo que vamos a ir utilizando a través del curso. Otra parte es la densidad, ¿verdad? La densidad, la densidad del fluido, o el volumen específico. El volumen específico es el inverso de la densidad. Y les comentaba
la gravedad específica, perdón, densidad relativa, disculpen. Entonces la densidad relativa, vean aquí la tenemos definida. Densidad relativa del fluido que estamos trabajando es la densidad de este fluido a la temperatura de 60 grados Fahrenheit con respecto a la densidad del agua a esa misma temperatura. Veremos más adelante algunas fórmulas para cuando la temperatura del fluido no está a 60 grados Fahrenheit, ¿no? Queremos ver cómo varía la densidad con respecto a esa temperatura, a la temperatura que estamos trabajando. Aquí tenemos, dependiendo de si es un aceite, ¿no?, o líquidos más pesados que el agua, cómo calcular la densidad relativa. Bueno, aquí vemos cómo podemos calcular la densidad relativa del aire, o la densidad, perdón, la densidad de un gas. Aquí veo que la fórmula está al revés. Del aire está arriba y abajo. Debería ser al revés, ¿no? Vean, aquí es la R, perdón. Es la R de cada gas. Entonces, la densidad relativa de un gas es la densidad del aire entre, la densidad del gas que estamos manejando entre la densidad del aire. Aquí, la R que tenemos aquí son las R's correspondientes a cada fluido. Al final del libro vienen unos apéndices donde tienen esas R's características para cada gas. Otra propiedad muy importante es la presión de vapor del fluido que estamos manejando. Entonces son conceptos que ustedes ya manejaron en fisicoquímica, saben cómo manejar, saben cómo calcularlos. Entonces no les va a costar trabajo aprender a utilizarlo aquí en el curso. Les platicaba que los flujos a través de tuberías pueden tener dos patrones: el patrón de flujo laminar y el patrón de flujo turbulento. Vamos a ver cuándo es un patrón de flujo laminar y cuándo es un patrón de flujo turbulento. Hay una zona crítica de transición, ¿verdad?, de flujo laminar a flujo turbulento. El flujo laminar, vean ustedes aquí en esta, el flujo puede ser tan viscoso, ¿no?, que imaginamos como si estuvieran viajando como láminas, ¿verdad?, capas de fluido, una capa de fluido sobre la otra, por eso le llamamos laminar. El flujo turbulento, ustedes vean, esas capas ya no existen, ¿no? En la zona de transición, vamos viendo que esas láminas se van deformando hasta que después ya se empiezan a formar algunos remolinos a través del flujo, ¿verdad? Entonces, el flujo laminar es más fácil encontrar un modelo matemático por la forma del patrón que tiene este patrón de flujo. En cambio, el flujo turbulento no tenemos un patrón, un modelo matemático que nos diga cómo es ese flujo, por todo este desorden que tenemos aquí. Entonces, por eso el modelo matemático es una ecuación empírica, ¿verdad?, basada en la experiencia y en datos experimentales. Ahí vamos a ver la importancia que tiene el coeficiente de fricción. Bueno, para saber más o menos dónde está el patrón de flujo de nuestro fluido que estamos trabajando, ¿ya?, tenemos una ecuación
empírica, ¿verdad? Que es el número de Reynolds, que ustedes ven aquí, está definido como el diámetro por la velocidad media del fluido, por la densidad del fluido, entre la viscosidad del fluido. Con este número de Reynolds, nosotros vamos a saber qué patrón de flujo tenemos en nuestro fluido. Ok. La velocidad media del fluido es la velocidad que medimos con nuestros aparatos. Cuando ponemos un aparato, cuando medimos flujo en una tubería, estamos midiendo en realidad la velocidad promedio, no la velocidad local. Aquí nos muestra cómo Q es el flujo, ¿verdad? Que puede ser galones por minuto entre el área. Entonces la velocidad nos va a quedar en pies por segundo. Ya aquí en el libro hay muchas ecuaciones, ya no necesitamos hacer ninguna deducción, solo escoger la que más nos convenga. ¿Alguna duda, muchachos, aquí? No. ¿No? Ok. No. Bueno, entonces, vean, entramos un poquito a la teoría. Ya viene la parte importante, ya la parte que nos interesa. Vean, vamos a manejar una ecuación que se llama la ecuación de Bernoulli, ¿no? Después vamos a ver más adelante de dónde salió esa ecuación. Ahorita la vamos a tomar, por cierto, lo que se nos está presentando aquí en el libro, pero vamos a ver qué es esa ecuación de Bernoulli y por qué cuando hablamos de flujos de fluido se nos presenta mucho. La ecuación de Bernoulli surge de un balance de energía. Ahorita lo vamos a dejar así un poquito al aire esto. Pero, ¿qué nos dice este dibujito que tenemos que estamos viendo aquí? Fíjense. La energía, en este caso, aquí que tenemos el punto 1, ¿no? Cuando nosotros estamos manejando un fluido, en este punto 1, este fluido tiene una energía. Para que nosotros lo transportemos del punto 1 al punto 2, tenemos que consumir energía. Le estamos haciendo un trabajo a este fluido para llevarlo del punto 1 al punto 2. En este caso aquí no se ve el trabajo que le estamos haciendo al fluido porque es pura tubería. Pero vamos a dar por hecho que en el punto 1 tenemos mayor energía que en el punto 2. Para entender la deducción de la ecuación de Bernoulli o el teorema de Bernoulli, vamos a tomar un plano de referencia siempre. Este plano de referencia nos va a servir para hacer correctamente nuestro balance de energía. Entonces, bien, aquí tenemos tres términos que se suman y nos dan la energía total en el punto 1. ¿Cuáles son esos términos con los que vamos a sumar? Uno es la energía potencial, ¿no? La otra es la energía mecánica. Después vamos a ver esto. Y por último, la energía cinética. Entonces, sumamos estos tres términos, como nos lo está indicando aquí la ecuación 1,4. Y nos está diciendo que la energía potencial más la energía
potencial, la energía, esta mecánica, por llamarle así, le vamos a llamar energía mecánica debido a la presión que tenemos en ese punto, más la energía cinética, nos va a dar un valor, ¿verdad? Una H. H que va a estar expresada en pies. Las unidades de H mayúscula están en pies. Si se fijan ustedes, estos tres términos van a tener unidades de longitud. Como es en el sistema inglés, son unidades de pies. Es un concepto ahora, tal vez para algunos de ustedes nuevo. Estamos expresando la energía, fíjense, la energía en unidades de pies. Van a decir ustedes, ¿cómo es eso, verdad? Si siempre hemos visto que la energía está expresada ¿en qué? En joules. Bueno, esto es lo que causa conflicto a veces en los estudiantes, ¿verdad? ¿Cómo es que pasamos de unidades de energía, si nos están hablando de energía, y después todo lo expresamos en pies? Pues este es un concepto que se utilizó mucho los ingenieros mecánicos, ¿verdad? Se les hizo más fácil trabajar en unidades de longitud que con unidades de energía. Bueno, entonces en el punto 1 tenemos una cantidad de energía. Si nuestro fluido fuera ideal, no tendríamos pérdidas de energía, ¿ya? A través de la tubería. Pero como nuestro fluido no es ideal, pues siempre vamos a tener pérdidas de energía al transportar nuestros fluidos del punto 1 al punto 2. Entonces vean, dicen, en el punto 2, si yo hago mi balance de energía, pues debería ser la misma energía que entró, es la misma energía que debo tener en el punto 2, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre este punto 1 y punto 2? La energía potencial va a cambiar. Aquí lo estamos elevando una cantidad X, ¿no? No necesariamente tiene que ser elevación, puede ser hacia abajo. Pero aquí en este caso, vean, la energía potencial es diferente en el punto 1 y en el punto 2. Y le sumamos la energía mecánica, ¿verdad? Ahora en el punto 2 tenemos una presión 2. Y esta presión, debido a que hubo pérdidas de energía, la presión en el punto 2 va a ser menor. Entonces, ya no, las energías mecánicas, tanto en el punto 1 como en el punto 2, no son iguales. Y la energía cinética va a ser la misma. ¿Por qué va a ser la misma? Si es una tubería con el mismo diámetro, entonces la velocidad en el punto 1 va a ser igual a la velocidad en el punto 2. Entonces ustedes ven que si sumamos los tres conceptos de energía potencial, mecánica y cinética, tendríamos hasta aquí, llegaríamos nada más hasta este punto, ¿verdad? Y nos faltó una energía. ¿Cuál es esa energía que nos faltó? La que perdimos por el transporte del fluido a través de la tubería. Y esa energía es debido a la fricción, ¿no? A la fricción del fluido con la tubería. Entonces, fíjense, perdimos energía porque el fluido se está oponiendo al transporte. Ahí tiene que ver la viscosidad del fluido, ¿verdad? El fluido se está oponiendo a que lo transportemos del punto 1 al punto 2. Y para poderlo lograr, pues tenemos que hacer un trabajo, y un trabajo requiere energía. Entonces, estamos perdiendo energía por fricción. Esta H subíndice L le llamamos las pérdidas de presión
debido a la fricción. Y ven, sumando esta pequeña cantidad de la pérdida de presión por fricción, entonces ya tenemos el mismo valor de la energía. Ahora sí, checa, ¿verdad? La energía en el punto 1 es igual a la energía en el punto 2. Pero ¿dónde se quedó la energía esta que perdimos? A ver, díganme ustedes, si hubo fricción del fluido con la tubería, ¿qué pasó con la energía? ¿A dónde se fue? Se convierte en calor, ¿no? En calor, ¿verdad? Entonces, la energía se fue en calor. A ver, por allá alzó la mano alguien. Sí, yo la sé, pero iba a decir lo mismo, que se Ok. convierte en calor. Ujú. Es muy importante eso, qué bueno que tienen ese concepto, ¿no? La energía que estamos perdiendo, pues se convierte en calor y se va ¿hacia dónde? Hacia el medio ambiente. Eso es lo que llamamos degradación de la energía. Bueno, entonces, vean, si en el punto 2 sumamos otra vez esos, ahora tenemos 4 términos, ¿no? Ese valor también va a ser igual a una H. ¿Sí? Una H, fíjense, acá tenemos la H, ¿no? Y va a ser igual a la H que tengamos acá de este lado. Va a ser el mismo valor, ¿no? Esta raya punteada, línea punteada, nos indica el valor de la H. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a ser constante esa H mayúscula. Y está dada en pies, ¿no? Todas aquí las unidades están dadas en pies. Si estuviéramos en el sistema internacional, serían metros. O sea, no hay mucha dificultad en cambiar de un sistema a otro. Entonces, vean, un concepto importante es todos los 3 términos están expresados en unidades de pies. ¿Por qué usamos esas unidades? Bueno, porque se facilitan muchas cosas, ¿verdad? Y si igualamos, fíjense, la energía, tanto en el punto 1 como en el punto 2, tenemos la ecuación 1,15, ¿no? La energía que tenemos del lado izquierdo va a ser igual a la energía del lado derecho. Sí, dime, Jimena. Es que una compañera dice que si la podría dejar entrar, que se le está trabando su reunión o algo así. Ah, ok, déjenme ver. Acuérdense que la entrada es cuando acabo de dar yo la clase, ¿eh? Digo, cuando acabo de pasar lista, perdón. No, vamos a procurar que no entren después, ¿verdad? Bueno. ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? Que no se haya entendido de este diagrama. No, profe. Pregunten todo lo que ustedes quieran, muchachos. Lo importante es que entiendan, porque estos conceptos son importantes en lo que vamos a ir desarrollando. Entonces, esta ecuación 1,15 es la ecuación de Bernoulli. Bueno, vamos a ir haciendo ejercicios de esto para que lo vayan entendiendo ustedes poco a poco. Voy a cambiar ahora. Perdón, a mí sí me surgió una duda. ¿Sí? Veo que ahí la ecuación tiene una constante, el 144. Esa constante, no importa en qué sistema de unidades se esté manejando, ¿se utiliza? No, sí. Esto nomás para el sistema inglés. Ahorita vamos a ver, precisamente iba a cambiar ese tema. Van a ver de dónde sale este 144. Esto es para la conversión porque es de pulgadas a pies.
Solamente aquí, esta ecuación se aplica para el sistema inglés. Para el sistema internacional hay otra ecuación. Esta constante cambia. Ujú. Bueno, déjenme pasar. Vamos a ver esos conceptos, ¿verdad? Qué bueno que surgió la pregunta. Miren, si ustedes se dan cuenta, teníamos una altura ahí, una Z, ¿verdad? Una Z que indicaba la altura, ¿ya? Una distancia con respecto al plano de referencia. Ujú. Vamos a ver un concepto aquí. No, esto no viene normalmente en un libro. Lo explican muy ligeramente y a veces causa mucha confusión. Esto se los recomiendo que se lo aprendan casi de memoria, porque como ingenieros cometemos muchos errores ya afuera por este concepto tan sencillo, ¿no? Es un concepto muy sencillo, pero se cometen muchos errores. Yo he visto ingenieros, ¿verdad?, que ya en los diseños, ya que tienen tiempo, siguen cometiendo errores en este concepto. Entonces, es un concepto muy importante, fíjense. Presión hidrostática. Ustedes, vamos a pensar en un fluido, ¿verdad?, que tengamos una altura, ¿verdad?, de un fluido, ¿verdad? Aquí tenemos un punto, digamos, nuestro plano de referencia abajo, y hasta acá va a llegar hasta esta altura nuestro fluido. Entonces tenemos una altura o una columna de fluido. Este concepto causa muchos problemas a la gente. Pongo la H porque la H viene de la palabra head, ¿ya?, de cabeza, término que usan mucho los gringos para expresar la altura de columna de un fluido, ¿no? Para nosotros en español no tiene mucho sentido decir cabeza, ¿no? Pues, ¿qué es eso de cabeza? Pero nosotros lo más correcto que podemos decir es la altura de la columna de fluido que estamos trabajando. Entonces, aquí pongo H es la altura de la columna, ¿verdad?, del fluido. ¿Y cuál va a ser su unidades? Pues van a ser unidades de longitud. Bueno, el concepto importante de que les mencione es una fuerza está definido como la masa por la aceleración, donde G es la aceleración, ¿verdad?, debido a la fuerza gravitacional. No es correcto que digan es la gravedad o la aceleración de la gravedad, ¿verdad? Esos son conceptos así muy traducidos al inglés y sin un sentido en español. Siempre buscan el sentido correcto en español, ¿ya? Decir que ¿qué es la aceleración de la gravedad? Pues no. Si ustedes lo meditan un poquito eso, pues no tiene sentido lo que están diciendo, ¿verdad? Entonces, es la aceleración debido a la fuerza gravitacional. Y sus unidades son las de la aceleración. Unidades de longitud entre unidades de tiempo al cuadrado. Tenemos aquí un término GC, que es un factor de conversión universal y que tiene las unidades estas, que son masa, fuerza, longitud y tiempo. Este GC, van a ver la importancia que tiene aquí en la de la fuerza. Si ustedes acostumbran a usar nada más masa por aceleración, van a ver que las unidades no checarían así tan fácilmente, ¿no? Porque la fuerza debe tener unidades de fuerza. Bueno, después sabemos que
la presión, ¿verdad? La presión en algún punto está definida como fuerza entre área. El área en la cual estamos aplicando la fuerza. Si sustituimos el término fuerza aquí de la ecuación anterior, tenemos que la presión, ¿verdad? La presión en ese punto va a ser igual a esta G, ¿no? A la aceleración esta debido a la fuerza gravitacional, multiplicado por la densidad y por H. El error que se comete es que en este caso G y GC numéricamente tienen el mismo valor. Y esto diríamos ser igual a 1. ¿Ya? Pero tener cuidado aquí con esto porque las unidades de G y de GC no son las mismas. Entonces lo que hace la gente es nada más multiplicar la densidad por la altura. Y ponen las unidades tal cual. Y no se dan cuenta que no son unidades de presión. ¿Alguna duda aquí, muchachos? No, profe. Ok. Entonces, tengan cuidado. Aquí les pongo una aplicación de esta ecuación para que vean cómo se puede cometer muchos errores, ¿verdad? Si no se tiene cuidado. Vamos a ver, suponer que estamos hablando de agua. Y queremos saber la presión que ejercería una columna que tuviera, una columna de este fluido que es agua, que tuviera 10 pies de altura. Aquí en el ejemplo que estamos hablando sería H, ¿verdad? Esta altura. Entonces, queremos ver qué presión va a ejercer en la parte inferior, ¿verdad? De esta columna. Y decimos, tenemos 10 pies de altura. La G, ¿sí ven mi cursor, muchachos? Sí. Cuando estoy señalando, ¿sí? Ok. Entonces, vean, la G en el sistema inglés tiene el valor de 32.2 pies por segundo al cuadrado. Y la GC, que es el factor de conversión, es igual a 32.2, pero es libras masa por libra fuerza multiplicado por pies por segundo al cuadrado, que sería la aceleración. Lo separo aquí un poquito para que vean. Libras masa entre libras fuerza por la aceleración. Y entonces, cuando nosotros estamos hablando de una columna, tenemos una presión abajo y una presión arriba. Por eso le estamos poniendo un delta P. En realidad, a veces nada más se acostumbra a poner la P, pero hay que tener cuidado porque siempre estamos haciendo referencia a un plano, ¿verdad? Entonces, delta P va a ser igual a G entre GC por la densidad y un delta H, ¿no? Delta H pues sería la altura que tenemos en el punto inferior y el punto superior. Entonces, empezamos a meter valores, ¿verdad? Aquí lo que hice fue, como está dividiendo GC abajo, pues pasé las libras fuerzas hacia arriba. Nada más. Es cuestión de manipulación. La densidad, pues es 62.4 libras. Te estoy indicando aquí masa, ¿verdad? Para que se entienda correctamente de qué estamos hablando. Por pie cúbico. Y multiplicado por la altura. Si hasta aquí todo nos daría, fíjense, las unidades, ¿verdad? ¿En qué unidades tendríamos aquí, muchachos? Fíjense, Libra fuerza sobre pie cuadrado. libras fuerza pie cuadrado, ¿correcto? Entonces hay que convertir pies cuadrados a pulgadas cuadradas.
y lo convertimos, y de aquí sale ese 144 que vieron en la ecuación que preguntaba su compañero, la ecuación de Bernoulli. Entonces, las unidades que nos va a quedar va a ser libras fuerza por pulgada cuadrada. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Libras fuerzas por pulgada cuadrada. Entonces, una columna de 10 pies de altura de agua va a ejercer en el fondo una presión de 4.33 libras fuerza. Vean. Cuando hablamos de presión tenemos que decir que son libras fuerza. Ya de costumbre, como ya sabemos que es libras fuerza, nada más acostumbramos decir libras. ¿Ya? Pero en nuestros cálculos deben tener mucho cuidado cuando son libras fuerza y cuando son libras masa. Entonces tenemos que la columna va a ejercer 4.33 libras fuerza por pulgada cuadrada, que se acostumbra simplificar por PSI, ¿no? De las palabras en inglés, ¿verdad? De P de poundal, S de square y I de inches. Bueno. ¿Alguna duda aquí, muchachos, que no se haya entendido en el cálculo? Ahora sí, yo, profesor, me desvié tantito. ¿El 144 de dónde salía? Bueno, el 1 de 144. Es que un pie cuadrado es igual a 144 pulgadas cuadradas. Es la conversión nada más. Ok, profesor, gracias. Ándale. Y luego, ya por último, lo que vamos a usar mucho va a ser la ecuación. Aquí vean, ya no le pongo delta P, pero debería ser delta P y delta H, ¿eh? Pero en los libros se van a encontrar así esta definición simple y sencilla. Pero no olviden ustedes que es un delta P y un delta H, porque estamos haciendo referencia a un plano, ¿eh? Siempre tengan muy presente esto, ¿eh? En lugar aquí de usar la densidad en esta ecuación que estoy señalando aquí, pues, que está entre el cuadro rojo, tenemos que es la gravedad específica. Bueno, la densidad relativa. La S y la G son de specific gravity. Nosotros vamos a llamarle densidad relativa. Si no tenemos la densidad, pero tenemos la densidad relativa, podemos usar esta ecuación y vamos a obtener las libras por pulgada cuadrada, o PSI. Bueno, esto es lo que le llamamos H de head, lo que los gringos le llaman head. Nosotros lo vamos a llamar altura de columna de fluido. Bueno, por hoy yo creo que con esto ya fue suficiente. Estudien un poquito ahí su manual, ¿verdad? Vean un poquito la ecuación de Bernoulli, porque vamos a ir trabajando sobre esa ecuación. ¿Usted cree que puedo poner un momento la primera diapositiva? Ah, claro. Gracias. Ok, ¿otra cosa, muchachos? Bueno, si no hay duda, nos vemos el siguiente lunes y procuren entrar pronto, ¿va? Para ya. Recuerden que no voy a permitir el acceso después de que yo acabe de dar la lista, de pasar la lista, ¿va? O darles acceso a todos. Bueno, nos vemos el lunes, muchachos, que estén bien. Nos vemos, profe. Gracias, Hasta luego, Gracias, profe. igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, muchachos, que estén bien.